En medio de la polémica que actualmente existe, hay quienes dicen que estos personajes no son racistas y que es parte de la libertad de expresión. Y hay quienes son racistas y les divierte esto, ¿no? Hay algunas personas que me han dicho, bueno, tú sabes que los negros siempre quieren la vida fácil y que los serranos son unos ignorantes. Entonces lo único que está haciendo este programa es mostrar la verdad. Si tú quieres que no salga eso, que cambien los negros y los serranos para que ya no se burlen así de ellos. Allí habría que señalar que hay un importante sector de la población que rechaza a sus personajes, hay otro sector que se divierte sin pensar que son racistas y otro sector que es claramente racista y se ríe porque son racistas. Si nosotros nos reímos de un estereotipo racista o de una broma racista, estamos reforzando ese tipo de percepción y generan que se asocie a los afroperuanos con delincuentes, que se les asocie a determinado tipo de situaciones marginales. El problema no son solamente esos personajes, sino el problema es que la televisión peruana de por sí tiene una carga sumamente discriminatoria. En el sentido que los peruanos, cuando muestran escenas de belleza, de éxito o de felicidad familiar, siempre se asocia a los rasgos más europeos. El andino, el mestizo o el negro o está invisibilizado, no lo vamos a ver, o está de una manera más exótica, o sea, si le asocia, si es andino, a Machu Picchu o algún tipo de ruinas incas, o si es amazónico está bailando en un aspecto mucho más reducido así, y si es negro también. O si no, bueno, con roles definidos como el deporte para los negros, o si no es el rol de la marginalización. O sea, es como el que está fuera del sector exitoso, el sector moderno, como delincuentes o pobres. No quiere decir que el que uno lo vea o le guste sea racista, pero sí esa persona tendría que pensar que esa carga es sumamente agresiva hacia estos sectores. Y si uno puede tomar distancia del humor racista, debería ponerse en el perfil de cómo se siente la víctima de la discriminación. En el caso de la paisana Jacinta, mucha gente que son de origen andino o viven en la sierra que se sienten muy ofendidas por este personaje y que no sienten de que sea solamente un personaje X, que se sienten identificados por este personaje. ¿Hasta qué punto entonces no debería haber un cambio en general del enfoque de los programas humorísticos? Que porque estas cargas peyorativas, discriminatorias, se dirigen hacia esos personajes, pero hacia otros sectores sociales. Y eso es algo que debería ser modificado de la televisión en el Perú. Lo que nosotros pensamos es en un código de ética a nivel del tema de la discriminación en los canales de televisión. O sea, determinadas expresiones no pueden aparecer en televisión, como burlarse a una persona por su religión, por su tamaño, por sus ideas. En algunos casos yo creo que habría que plantear si puede haber normas que restringen la expresión de determinado tipo de ofensas, ¿no? Aquí, en este caso, yo creo que habría que distinguir. Hay personajes que están reuniendo todos los estereotipos negativos, pero en algunos momentos el discurso ya está siendo un discurso racista. O sea, ya no se está hablando solamente del personaje, sino de todos los negros o todos los andinos. Y en ese caso ya estamos ante una carga evidentemente discriminatoria que podría estar ya penada por la ley. Pero entonces hay que estar mucho más atentos frente a este tipo de situaciones. Lo que nosotros tenemos en Estados Unidos, en Canadá o en Inglaterra es que se da mucha importancia a la inclusión de los grupos étnicos minoritarios. Entonces la idea es que los grupos étnicos minoritarios tienen que ser aceptados por la sociedad. Y por eso un espacio simbólico como es la BBC, como es la televisión, tienen que aparecer para que yo como televidente lo perciba como un sector normal y se eliminen determinados estereotipos. En la televisión nacional esto no se da.
Y no se da a pesar que no estamos hablando de grupos minoritarios, sino de grupos mayoritarios. Entonces, el rostro que anuncia las noticias en televisión es normalmente una persona de ascendencia europea. Y los andinos, mestizos y negros están en el canal de televisión, pero detrás de cámaras. O sea, no tenemos nosotros esa misma voluntad de inclusión que encontramos en otros países. Yo creo que esto es lo que genera que determinadas formas de discriminación parezcan normales. Porque la televisión tiene el efecto que se refuerzan los roles de belleza, los roles de éxito, los roles de inteligencia, y eso es lo que nosotros lamentablemente vemos que también en los programas cómicos refuerzan. En muchos países se ha reconocido que la discriminación, aún desde el punto de vista más materialista, ya sin tener criterios éticos, la discriminación tiene consecuencias económicas muy graves. Porque si tú mellas la autoestima de un sector de la población, los estás llevando a situaciones de marginalidad, a falta de desarrollo económico. Si una persona que es negra siente que los demás sospechan que es delincuente, va a tener menos posibilidades para ser aceptado y menos posibilidades para postular a universidades, para desarrollarse, porque siempre sienten que hay toda una sociedad que lo ve a él como sospechoso. Esto es un problema muy serio por el cual las personas que tienen estos rasgos a veces dicen, bueno, mi salida será casarme con una mujer que no sea como yo para que mis hijos sufran menos. Quizás hasta ese punto es como una estrategia para enfrentar este problema. ¿Puede hacer el Estado algo al respecto? Por supuesto. El Estado lo que tiene que hacer es ser coherente. En el mes de noviembre, el gobierno peruano públicamente le pidió perdón a los afroperuanos por todo lo que han sufrido durante 400 años de maltratos, humillaciones. Hubo expresiones muy fuertes en ese periodo de perdón, donde el Estado reconocía todo lo que los prejuicios que había hacia los afroperuanos y que todavía se mantenían. A los 2 meses regresa este programa de televisión. Los Estados Unidos todos los años hay un informe del Departamento de Estado sobre la situación de derechos humanos en todo el mundo. Y en el capítulo sobre el Perú son muy críticos sobre el tema de la discriminación racial. Una muestra positiva fue el pedido de perdón a los afroperuanos, que se da en el mes de noviembre, que a los mismos afroperuanos los sorprendió. Para nosotros fue para quedar bien con Estados Unidos en el contexto que el presidente es actualmente Barack Obama. Pero si 2 meses después aparece ese personaje en televisión, ¿cuál es la imagen que va a haber entre los Estados Unidos? Sobre todo porque ese tipo de personajes aparecían en los medios de comunicación en Estados Unidos hace 60 años, pero actualmente sea absolutamente inaceptable. Es una situación tan grotesca que en un canal de televisión en Estados Unidos se diga este tipo de percepción, que se generaría un escándalo y ningún canal de televisión aceptaría un programa de esa naturaleza. Entonces yo creo que inclusive las consecuencias para la imagen del Perú son sumamente nefastas. El año pasado en Ginebra se reúne el Comité contra la Discriminación Racial y le señala al gobierno peruano que tiene que atender el problema de programas cómicos con estereotipos negativos hacia andinos y peruanos afros, y lo dijeron antes que estos personajes reaparezcan. Entonces, lamentablemente, cuando en unos meses se tenga que emitir un nuevo informe, lo que va a encontrar este comité es que la situación ha empeorado, que los estereotipos ahora son más negativos que cuando ellos expresaron su preocupación. Hay otras formas de burlas que para mí también son burlas ofensivas, como la burla que se hace de las personas de clase alta en los mismos programas cómicos, pero esas burlas, siendo totalmente burlas negativas, creo que difícilmente mellan la autoestima de ese sector, porque ese sector no ve sus programas y no le interesa ese tipo de situaciones. Tampoco es el sector que tiene más problemas de autoestima en el Perú, no es que tengan baja autoestima. Pero si tú al sector que es discriminado todos los días, además lo colocas en un programa cómico de ese tipo, por supuesto que nosotros encontramos que esto refuerza una condición de subordinación.
La mayoría de víctimas de discriminación no se queja. ¿Por qué no se queja? Porque prefiere no sentirse aludida por la discriminación. Entonces, por decir, Sara Falabella hace su campaña por el Día de la Madre. Pone a 18 fotografías de mujeres blancas y rubias, que en nada se parecen a la mayoría de mamás en el Perú. ¿Y qué hacen miles de personas? A pesar que Sara no escoge a una persona como su mamá, porque siente que la mamá de él no vale la pena su apariencia, van a comprar a Sara. Entonces no se sienten discriminados por esa publicidad.